Lucas capítulo 5, versículo 17. Vamos a abrir la palabra yo. Gloria a Dios. Amén. Lucas 5, 17. Amén. ¿Lo tienes ahí? Bueno, vamos a leer. Dice la palabra del Señor. Jesús sana a un paralítico. Dice, en mi Biblia dice Jesús sana a un ¿qué? Un paralítico. Cuenta la palabra del Señor de la siguiente forma. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: Hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿Qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en el que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Amén, amén. Amén, hermanos y amados hermanos. Gloria a Dios. Bueno, hoy quiero hablar acerca de cómo vencer obstáculos para la fe. Cómo vencer obstáculos para la fe. ¿Cuántos tenemos fe acá? ¿Usted tiene fe en Cristo? ¿Usted tiene fe que Cristo es el Señor? ¿Usted cree que Jesús lo ha bendecido? ¿Cuántos saben que a veces nosotros ya hemos sido bendecidos? Ya, tú fuiste bendecido. Ya hemos sido bendecidos en la cruz del Calvario, gracias a Dios. El Señor dice en su escritura en Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Pero hay muchas personas que no saben cómo que están bendecidos. Aún hoy en día, mi amado hermanos, hay personas que asisten a las iglesias y todavía están diciendo: Señor, bendíceme, 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 por favor. Y oran, y ayunan, y piden, y claman. Y bueno, gloria a Dios. Pero la verdad, mis amados hermanos, es que ya el Señor nos bendijo. Ya nos bendijo. Y entonces alguien preguntaba: pero pastor, si eso es cierto, entonces ¿por qué la gente no vive en bendición? Es por simple ignorancia. Acuérdense que la palabra del Señor dice en el Antiguo Testamento: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. La ignorancia no es ser bruto. Ser ignorante no significa ser tonto, ¿sí me entiende? Ser ignorante es que a usted le falta capacitación. Ser ignorante es que le falta información. Y sobre todo, le falta revelación. Entonces, cuando no tenemos la revelación acerca de algo que tenemos, pues no lo usamos porque no sabemos. Yo por lo menos me asombro de que a veces uno maneja tecnología y uno cree que ya le ha sacado todo el máximo de fruto a la tecnología. Cuando llega alguien que sí sabe y dice: mira, te voy a dar un tic para tal cosa. Y uno queda como loco. Yo no sabía que eso funcionaba. Y está a punto de cambiar el celular. Y sabe, así pasa, mi amado hermano, así pasa en lo espiritual también. Resulta y sucede, mi amado hermano, que muchas veces nosotros tenemos obstáculos para desarrollar la fe y a veces no sabemos cómo superarlos. Y entonces yo quiero mencionar acá algo interesante, y es que el texto que acabo de leer, mi amado hermano, encontramos un milagro que está por ocurrir. Hay una necesidad. Vean ustedes que dice: aconteció un día que él estaba enseñando. ¿Quién estaba enseñando? Jesús estaba enseñando. Y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. ¡Wow! Impresionante.
Dice que hubo un momento de unción donde el Señor tenía una capacidad, un poder para sanar. Wow, eso quiere decir que no siempre lo había, sino que hay momentos en que el poder del Señor viene y desciende sobre Jesús para hacer ciertas capacidades, ciertos milagros. Y entonces vean ustedes, y sucedió que unos hombres que traían uno en un lecho o una camilla a un hombre que estaba paralítico. O sea, ¿usted imagina usted una persona paralítica? Significa que no puede, no tiene movimiento. Yo me imagino, no sé, he visto casos terribles de parálisis donde la persona puede ir perdiendo la movilidad conforme el paso de los años, ¿cierto? Y entonces vemos acá a un hombre que está paralítico, un hombre que está paralítico, amados hermanos, y encuentro por lo menos algunas cosas que quiero mencionar sobre este pasaje que también lo encontramos en Marcos capítulo 2. Y se mira Marcos capítulo 2, Marcos también hace el mismo relato desde el versículo 1 y vean ustedes cómo empieza. Él dice, entró Jesús otra vez en Capernaum. Marcos nos brinda una información adicional de cómo ocurrió el milagro. Resulta que cuando Jesús hizo su ministerio, lo hizo más en Capernaum que en ningún otro lugar. Jesús, recuerdan ustedes, a pesar de que había nacido en Belén, él su infancia la desarrolló en Nazaret, donde el papá, cierto, el padrastro José, tuvo un negocio de carpintería. Pero lamentablemente, como la gente de Nazaret lo conocía, lo vio crecer y todo, pues él quiso hacer milagros en Nazaret, pero no pudo hacerlos porque la familiaridad de alguna manera también es contradictoria, ¿no? Cuando usted tiene familiaridad, usted muchas veces no recibe. Resulta que aquí ocurrió. Jesús, nadie le creyó. Muy pocos milagros pudo hacer en Nazaret, de manera que tuvo que desarrollar su ministerio en una ciudad llamada Capernaum. Y es en Capernaum donde Marcos por lo menos menciona lo que no menciona Lucas. Dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Bueno, pero yo me ponía a pensar, si Jesús no tenía casa, ¿cómo así que en casa? ¿En la casa de quién? Pues según lo que vemos acá, era que estaba hospedándose en la casa de Andrés y de Pedro. Esa era la casa. Y él lo decía, estaba en la casa, esa es como la casa de él. Y entonces estaba ya en la casa y resulta que mucha gente se juntó para escucharlo enseñar, estaba allá y entonces abrieron las ventanas, abrieron la puerta, hubo gente sentada en la sala, hubo gente sentada por todo lado donde podía, en la cocina, en el baño, unos sobre otros, y eso estaban bien apretados. Es una casa de fe bien apretadita, porque donde está Cristo, las casas de fe son bien apretaditas. Y entonces vean ustedes que allí en Marcos nos menciona que se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, les predicaba la palabra, y entonces vinieron a él unos, vea, aquí lo menciona Marcos, dice que unos vinieron trayendo a un paralítico que era cargado por 4. Era un paralítico, o sea, imagínese usted, viene en una camilla y uno carga una punta, el otro carga la otra punta y vienen así los 4. Yo no sé si es que era bastante gruesito el paralítico, porque para que 4 lo cargaran, yo creo que sí era bien gruesito, ¿cierto? Y entonces vean ustedes que luego vinieron trayendo al paralítico, versículo número 4 dice, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico, y al ver Jesús la fe de ellos, eso sí coincide, al ver la fe de ellos dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Gloria al Señor. Yo veo algo acá y es que se necesita gente loca en las cosas de Dios. Gracias por ese amén. Se necesita gente loca en las cosas de Dios. Porque a veces nosotros somos demasiado pasivos espiritualmente hablando. A veces queremos un milagro, pero no estamos dispuestos a ensuciarnos las rodillas. Sí, no estamos dispuestos a ensuciarnos las rodillas. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad como unas 3, 4 veces fui a Leticia y me tuvieron el privilegio de compartir allí a unos indígenas de Brasil, de Perú y de nuestra nación Colombia, y en la noche había una campaña evangelística en la concha acústica en el centro de Leticia,
Y eso llueve mucho allá, llueve demasiado. Y el piso no es así como este, sino es el piso así como en cemento, pero tierra. Y yo me había puesto mi pantalón nuevo para la ocasión y todo eso. Y yo dije, no, yo que voy a ensuciar mi pantalón y esto. Y yo le puse muchas excusas al Señor. Y algo que me hizo avergonzar Dios en ese momento fue ver cómo gente que caminó días por la orilla del río Amazonas para llegar a esa charla, se danzaban debajo de la lluvia, se botaban al piso, quedaban todos embarrados adorando al Señor, cada uno en su lengua. Porque ahí hablaban portugués, se hablaba español, se hablaba diferentes lenguas indígenas, quechua, todo esto. Y yo decir, wow, el Señor me está dando la lección. ¿Qué es más importante, un pantalón o la presencia de Dios? Y hay muchas personas que no se arrodillan porque se les ensucia el pantalón. Y hay muchas personas que no buscan al Señor porque piensan, no, me ensucio, se me arruga, hace esto y lo otro. Y lo que Dios quiere es que tú sacrifiques eso a lo cual tú estás idolatrando. Y fíjense, uno puede perderse muchas oportunidades de bendición por causa de ello. Vean, hay algo que yo veo acá en el texto, es que encuentro un hombre que tiene una necesidad impresionante. Hay un hombre con una necesidad tremenda. ¿Cómo le llamamos? No sabemos cómo se llamaba. Sabían si llamaría Paquito, se llamaba Aristides, no sabemos cómo se llamaba. Lo único que se llamaba era que llamaba paralítico. Ese era su nombre, paralítico. Yo creo que todo el mundo decía, en la casa del paralítico. ¿Dónde vas? A la casa del paralítico. Ese era el nombre que tenía, paralítico. Y estaba totalmente desamparado. Este hombre no podía moverse por sus propios medios. Paralítico, mi amado hermano. Y así llegamos a los caminos del Señor, así llegamos a la iglesia. Éramos paralíticos en muchos aspectos de nuestra vida. Y vean ustedes que él no podía por sí mismo acudir al Maestro. Él no podía por sí mismo llegar ante Cristo. Imagínense, no podía. Entonces era completamente dependiente. Tal vez podemos mencionar que una persona en una condición como ella, depende también que lo de alimento, depende que lo acompañen al baño, depende, mis amados hermanos, de muchas personas alrededor. Hay paralíticos que cuentan con buenas personas, pero hay quienes no cuentan con buenas personas. Y este hombre podemos decir que contaba con un buen equipo de gente que lo amaba. Y entonces fíjense que era completamente dependiente, fue cargado por sus amigos. ¡Wow! Y esta sí que es una muestra de amistad. Esta es una muestra de amistad porque si tú buscas amigos, los verdaderos amigos son aquellos que están en los momentos difíciles de la vida. Los verdaderos amigos no están en tu cumpleaños, amigos. Sácate eso de la cabeza. Los verdaderos amigos no es cuando te aumentan el sueldo y todo el mundo se enteró de que te aumentaron el sueldo, te dieron trabajo, porque ahí se aparecen de todos los lados gente que quiere estar contigo. Los buenos amigos están cuando te echan del trabajo. Los verdaderos amigos están cuando tú estás enfermo y en el hospital. Y esos que te visitan son tus verdaderos amigos. Eso es. Entonces podemos decir que estos eran verdaderos amigos. O sea, la fe de estos 4 hombres se muestra primero en una fe práctica. Una fe que da al que necesita. Una fe que dice, no es para mí, es para nuestro amigo el paralítico, ¿cierto? Y entonces dice literalmente que este hombre estaba totalmente en la miseria. Porque cuando usted está limitado por la salud, dígame sí o no. Uno puede decir, no tengo plata, pero tengo salud. Y si tengo salud, algo se hace. Y si usted tienes a Dios, lo tienes todo. ¿Tú perdiste algo? No perdiste nada. De que tengas a Dios, lo tienes todo. Perdiste tu trabajo, perdiste un celular, se te cayó entre un balde de agua, como me pasó una vez a mí, que se me cayó entre un balde de agua el celular. Y me puse triste, pero cuando me dice el Señor, lo tengo todo. Si te tengo a ti, lo tengo todo. La salud la da el Señor. Y yo te digo que con la salud tú puedes hacer muchas cosas. Pero fíjense que este hombre estaba interior y exteriormente en la miseria. O sea, nadie podría dar un peso por este hombre. Pero note usted que la segunda cosa que encuentro en el texto es que él contaba con unos verdaderos amigos. Esos amigos, mi amado hermano, en realidad son el centro de esta historia. No es el paralítico. El verdadero centro de la historia son los amigos. Entonces estos amigos, mi amado hermano,
en primer lugar, demuestran que efectivamente amaban a este hombre. Y lo demostraron de una manera tremenda. Nótese usted, mi amado hermano, que el versículo 5 dice allá en Marcos 2:5, al ver Jesús la fe de ellos. Ahora, la fe, mi amado hermano, tuvo que pasar por diferentes circunstancias que la probaron. Su fe y mi fe va a ser probada a través de circunstancias. La pregunta es, ya lo sabía, pastor, pero la pregunta es realmente, ¿estoy dispuesto a ser probado en mi fe? La fe es puesta a prueba, no en la iglesia, la fe es puesta a prueba en la casa, en el trabajo, en la calle, allí donde no está el pastor, la pastora, allí donde no está tu hermano de fe, donde nadie te ve, ahí es puesta a fe tu prueba, la fe. Que estos amigos, vamos a encontrar que tienen algunas características que yo quiero hablar a usted de que cómo aprendemos de esto, porque eso fue lo que agradó a Jesús finalmente. Yo puedo decirte a ustedes, hermano, yo tengo mucha fe, ¿cierto? Y viene una situación adversa y en lugar de reaccionar de acuerdo a lo que estoy confesando, reacciono todo lo contrario. Y entonces podríamos determinar que no tenía la fe que yo decía tener. Yo hablo con mucha gente y me dicen, hermano, yo tengo fe, yo tengo fe, yo tengo fe, yo tengo fe, y todos tienen fe. Pero yo los veo como muchas veces que cuando están en pruebas, cuando están en tentaciones, no tenían fe. No tenía fe, porque la fe no es solamente un ejercicio mental. La fe no es solamente una confesión, sino que la fe es una acción que se determina en obediencia a la palabra, que determina tu lealtad hacia la palabra, tu lealtad hacia Dios, tu fidelidad hacia la casa donde tú perteneces. Ahí se pone a prueba tu fe. Y entonces vean ustedes, mis amados hermanos, que finalmente aquí encontramos algo interesante. Quiero compartir con usted que estos hombres que finalmente usted ve allí, el Señor destaca es la fe de ellos. Y vean ustedes, vamos a mirar algunas cosas interesantes en este pasaje. Vean ustedes que dice allá, si volvemos al pasaje de Lucas, volvamos a Lucas 5:18, 5:18, vamos allá al texto. Quería que comparáramos los dos pasajes de Lucas y de Marcos, pero quiero que nos enfoquemos en Lucas. Lucas empieza diciendo que aconteció un día que él estaba enseñando, y allí está, en medio de esa enseñanza, es que ocurrió el milagro. Ahora, vean ustedes que el versículo 18 dice, y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban. Esa palabra procuraban está indicando que tenían el deseo, tenían la intención, tenían la voluntad, ¿cierto? Porque muchas veces usted y yo podemos tener buenas intenciones, pero de llevarlas a cabo es solamente a través de algo que se llama la voluntad. Usted puede tener buenas intenciones de crecer espiritualmente, tiene buenas intenciones de leer la Biblia en un año, tiene buenas intenciones de ser una persona ordenada en su casa. Usted puede tener buenas intenciones pero si no lo lleva a la práctica, entonces se lo quedó solamente en buenas intenciones. Entonces aquí el texto nos dice, estos hombres estaban determinados. Estos hombres estaban completamente, mi amado hermano, estaban procurando llevarle adentro. Ese era el propósito. ¿Cuál es la meta? Vamos a llevarlo adentro, frente a Jesús, ponerlo delante de él. Y luego en el versículo 19 encontramos la palabra mágica, la palabra pero. Recuerden que ahí un pero es como un obstáculo que encuentran del texto. Entonces dice, pero, ¿qué pasó? No hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, ¿qué hicieron? ¿Se dieron por vencidos? No. Si hubiéramos sido nosotros, quizás diríamos, no, más bien lo intentaré mañana o la otra semana, o esperemos a que Jesús o que toda esta gente se vaya y volvemos. No, pero es que ¿sabe por qué? Había una unción. Recuerde que el texto nos estaba diciendo en Marcos que él tenía poder para sanar. Ellos entendieron el mover del Espíritu Santo.
Usted y yo tenemos que aprender a entender cuando el Espíritu Santo se está moviendo. ¿Aló? Entonces usted sabe que en este momento, por ejemplo, yo estoy seguro que hay momentos en que el Espíritu Santo dice, este día va a ser algo especial del Señor. Y usted tiene que tomar la palabra. ¿Cierto? Tiene que parar a tomar la palabra. Y es un momento oportuno. Entonces vean ustedes que usted tiene que tomarlo. Entonces el Señor tenía unción para sanar aquel día. Quiere decir que había otros días que Él no estaba determinado a sanar. Pero aquel día el Espíritu Santo dijo, hoy vamos a hacer una sanación. ¡Wow! Y entonces los hombres entendieron, algo va a pasar en esa casa. Y necesitamos entrar a nuestro amigo. Así que vamos, cójalo allá. Y empezaron a cargar al hombre. Y empezaron a cargar y se dieron cuenta que por acá no podían, por acá permiso. Nadie quería moverse, estaban todos apretados allá y entonces dieron la vuelta a la casa por ningún lado. ¿Qué hacemos? Cualquier persona que no entienda esto se hubiera dado por vencida y hubiera dicho, no, sencillamente dejémoslo así. Dios sabe que tuvimos la buena voluntad. Hermano paralítico, tú viste que tratamos de hacerlo, pero no fue posible hacerlo. Ahora, ¿Dios premiará ese tipo de fe? Desde luego que no la premia. Dios no premia una fe donde dice, no, lo intentamos, pero dejamos así. Todos son testigos de que lo intentamos, ¿es verdad o no? Pero estos pudieron haber tenido testigos. Pero ellos dijeron, no, si vinimos fue por algo y no nos vamos a ir de acá sin tener el resultado esperado, porque la fe busca resultados, mis amados hermanos. Así que ¿a dónde miraron? Miraron por los lados, miraron por acá, miraron por allá. ¿Qué quedó por mirar? Alguien levantó la mirada y dijo, ¿y qué te parece a ti si lo metemos por arriba del techo? De pronto alguien dijo, pero el dueño de pronto se puede molestar. ¿Qué tal si corremos un techo? Y los techos en aquel tiempo, resulta que las casas en aquel tiempo eran casas construidas como en barro, como en piedritas. Pero el techo se colocaban unos palos, ¿cómo llaman los palos? Pero, no, palos como redondos, ¿cómo se llama? Vigas, pero en madera. Se colocaban así vigas en madera y había una escalerita que daba acceso a ese tejado, a ese techo. Ese techo luego se cubría con tierra y con paja y esa tierra y esa paja compactaban. ¿Sí me entiende? Pero si el dueño quería hacer un huequito por ahí, lo podía hacer. Entonces, imagínense usted a Jesús predicando abajo en el primer piso. Está predicando y empieza a caer. ¿Qué es lo que empieza a caer? Empieza a caer polvo. Y empieza a seguir cayendo polvo. ¿Qué es lo que está pasando? Y todo el mundo empieza a mirar y el Señor estaba hablando y todo el mundo empezó a mirar qué es lo que está pasando. Hay un topo gigante. ¿Qué es lo que pasa allá? Y empieza, ¡pum!, se abre y empieza a entrar la luz. Imagínense qué huecote que tuvieron que hacer para que metieran una camilla. A ellos no les importó, bueno, no importa, si toca pagar el techo, lo pagaremos, porque somos sus amigos, porque la fe, mi amado hermano, es dar. Y entonces ellos, ¿qué dieron? Dieron de ese momento esfuerzo, ¿cierto? Dice la Escritura, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho poniéndolo en medio delante de Jesús. Ahora, ¿usted sabe por qué lo hicieron? Porque no había lugar. Y cuando usted tiene fe, usted empieza a ser creativo. Dije que cuando usted tiene fe, usted empieza a ser ¿qué? Creativo. Pregúntele a su hermano, ¿tú tienes fe? ¿Qué le respondió? Entonces, dígale, entonces quiere decir que tú eres creativo. No puede ser que haya personas que digan que tienen fe y son fracasadas, porque el que tiene fe tiene revelación del Espíritu Santo. Y entonces dice allá, mi amado hermano, que lo bajaron por el techo. Ahora, esa palabra bajaron por el techo. El techo, bueno, vuelvo y les digo, era generalmente accesible. Había una escalerita que había por el exterior, lo hacían de paja, la tierra, le ponían sobre unas vigas y entonces en cualquier momento se podía desarmar, pero estos hermanos demostraron determinación. Y yo creo que hay algo interesante. Nosotros necesitamos de gente que determina. Usted necesita rodearse de gente y 4 amigos así como locos. Busque locos en la fe. No busque flojos en la fe. Busque locos, no flojos. ¿Cómo es que debemos hacer? Busque locos en la fe. ¿Cierto?
Hay gente que necesita gente que lo jalonee para arriba, porque usted puede tener mucho conocimiento bíblico y se vuelve uno como un poquito dogmático y ya levantemos la mano y esto y lo otro, pero ese está como loco, ¿cierto? Un loco que te levante, un loco que diga, bueno, vamos a hacer esto. Y entonces esos locos son los que uno necesita. Pero no solamente uno necesita locos, sino que se necesita que usted sea loco. Gracias por ese único amén. ¿Cuántos de los aquí presentes van a ser locos en la fe? Usted necesita ser un loco en la fe. Y estos 4 hombres, fíjense que demostraron esa fe. Ellos contaban, mi amado hermano, con que Jesús iba a sanar a su amigo. Entonces ellos sabían. Si hubiera sido por allá cualquier otra persona, dice, ¿será que sí lo sana? No, ellos estaban completamente convencidos. Vamos a hacer todo el deber de llevarlo allá. Vamos a hacer. Y entonces estaban seguros, completamente convencidos, ¿cierto? Entonces, vean ustedes qué tremendo, porque no es lo mismo pasarlo por una puerta que subirlo a un techo. Y si eran 4, quiere decir que el hombre, aparentemente, me da a entender, que era como un poquito mamelludo, ¿cierto? Era un poquito robusto, quién sabe, tal vez el sedentarismo, comía mucho, era complicado subirlo. Imagínense subirlo con el equilibrio que con esto merece, porque tenían que levantarlo más allá porque se va a escurrir por acá, levantarlo. No, pues espere, que me está torciendo el brazo. Espere. A ver, no, agárralo allá. Y las casas eran altas, no eran casas bajitas como esto, eran casas como de 3, 4 metros de alto. Y subirlo por una escalerita chiquita y que de pronto se movía más que, ¿cierto? Y entonces téngalo allá, y, ayúdame ahí. Y entonces no sé si hicieron escalera humana para ayudarle allá, para poderlo subir hasta el tejado. Pero imagínense usted eso, toda la dificultad que esto aconteció, porque realmente el texto dice simplemente lo subió por el tejado, pero no explica cómo fue cómo lo subieron. Solamente eso nos da como lugar a la imaginación. Y entonces Charles Spurgeon decía una vez, hablando acerca de la calidad de estos 4 amigos, decía que traían a un amigo a Jesús de tal manera, primeramente, que necesitaban esos 4 amigos ser fuertes. ¿Qué se necesitaban? Ser fuertes. Esos 4 amigos necesitaban ser fuertes. O sea, el amigo paralítico necesitaba, yo necesito amigos que sean fuertes en la fe, ¿cierto? Que sean personas, ¿por qué? Porque yo soy pesadito, yo soy gordito. Se necesita 4 que tengan ejercicio, que vayan por allá al Bodytech, no sé a dónde. Se necesita que se coman bien, que tengan, porque es una carga pesada. Se necesitan amigos. O sea, los amigos locos son personas fuertes. Se necesita personas fuertes. Y entonces, número 2, se necesita que sean firmes. Una persona loca en la fe no es solamente fuerte, sino también es firme. ¿Y por qué significa firme? Porque el trabajo, las dificultades, los obstáculos van a probar si es verdad lo que tú dices que tener de fe es verdad o es falso. Entonces se necesita fuerza, pero se necesita firmeza. Se necesita fuerza, pero se necesita también firmeza. El trabajo va a probar nuestra fe. El punto está donde Dios nos puso, donde Dios te colocó, Dios te va a probar si en realidad tienes fuerza y si tienes firmeza. Pero la tercera cosa, mi amado hermano, que usted puede lograr estas 2 cosas es a través de la comunión con Dios. Porque la única forma en que usted puede ser un hombre de fe, una mujer de fe, loca, una fe que trasciende obstáculos, es cuando usted se desocupa su potencia y permite que el poder de Dios empiece a tomar control de usted. Entonces ahí está, hermano. Entonces fíjese que se le está firmeza, se le está fuerza, porque el trabajo, las circunstancias van a probar realmente si eran personas aprobadas. Entonces se necesita orar, hermano, porque si no, y como decía el Salmo 127, en vano vela la ciudad, en vano vela la guardia. Entonces, por eso, mi amado hermano, y lo siguiente que deben hacer es que estos amigos deben creer. Deben creer.
Porque usted puede tener firmeza, puede tener fortaleza, pero si no cree, te le falta el ingrediente más importante. Entonces tenemos tres cosas: la fuerza, la firmeza, pero también la firmeza, la fe. Creer, llamado hermano. De otra forma, usted puede tener conocimiento bíblico, yo lo puedo tener, yo puedo ser la única persona en la casa que sé de Cristo, pero si usted no tiene estos tres elementos, fuerza, o sea, se necesita disposición para hacer lo que Dios te está diciendo, hacer un tiempo con Dios, con tus hijos, llevar el evangelio a tu familia, ser fuerte cuando te vayan a rechazar, porque las cargas son pesadas. Se necesita firmeza. Firmeza significa que tenga constancia, que no te dejes derrotar. Vea cuántos saben que nuestros hijos van a llegar a Cristo. ¿Cuántos quieren que sus hijos lleguen a Jesús? Pero a veces nos faltan esos elementos. Y nuestros hijos están anhelando que nosotros los llevemos a Cristo. Mi mamá, mi papá, mi abuelo, hace rato no es cristiano, usted puede decir. ¿Y cómo hago para llevarlo a Cristo? Pues se necesita que tú tengas fortaleza, se necesita que tengas firmeza, que seas una persona de fe para llevarlo a Cristo. Entonces los cuatro locos realmente estaban llevando a su amigo a Cristo. El mejor lugar que tú puedes llevar a un amigo es a Cristo. Se necesita firmeza, por ejemplo, oye, te invito el domingo a la iglesia. Ay, pero es que es que no sé qué. Yo paso por ti. Y usted pasa, que el culto es a las 9, pasa usted a las 7 de la mañana. Y usted probablemente se va a encontrar con la persona. No, me he levantado, tranquilo, ya te baño. Tranquilo, ya te hago el desayuno. Mira, aquí ya te traje un pantalón nuevo. No, si no tengo ropa. No, aquí uno hace todo el deber. O sea, se necesita fuerza, se necesita firmeza y se necesita fe. Y entonces vean ustedes, eso se logra cuando usted está en el lugar secreto con el Señor. Y entonces vean qué tremendo, porque si usted no lo hace, entonces pasamos, la Biblia declara que entonces seremos siervos inútiles. Siervo inútil es el que tiene conocimiento bíblico, el que se conforma con venir el domingo a la iglesia, pero de ahí no pasa. Eso es un siervo inútil, pero un siervo útil en las manos del Señor es que haciendo eso, hace lo demás. Entonces realmente este hombre vio, y entonces miren ustedes cómo empieza a descolgar al paralítico por el techo. Empieza a bajar, y empieza a bajar, y empieza a bajar, y empieza a bajar. Yo Jesús aquí predicando, y empieza a bajar así, ahí cayó. Pero Jesús no lo miró a él. El texto nos dice que él miró la fe de ellos. Y yo me imagino los cuatro amigos allá en el techo mirando hacia abajo, las cuatro cabecitas allá y unos así mirando. Hola, maestro, qué pena interrumpir tu sermón, pero estamos pensando en traer a nuestro amigo a ti y ahí te lo ponemos delante de ti. Nos costó trabajo. Y sabe una cosa, yo creo que yo no tengo mucho que hablar tampoco, porque la fe no se habla, la fe se me demuestra. Y entonces él vio la fe de ellos. Vean usted el texto, cómo lo dice allá, el versículo 20, creo que es. Dice, al ver Jesús o él, ¿la fe de quién? De ellos. ¡Qué impresionante! Al ver la fe de ellos, entonces fíjense, él volvió hacia arriba, él vio la fe de ellos y luego volteó su rostro hacia el piso donde estaba el paralítico, dijo, y le dio la palabra. ¿Cuál era la palabra que le dio? Dice que la palabra que le dio fue, hombre, tus pecados te son perdonados. Y alguien me decía, pastor, pero luego él no necesitaba una sanidad física. ¿Cómo dijiste? ¿Qué es más importante, la sanidad espiritual o la física? ¿Cuál es la que perdura más, la sanidad espiritual o la física? Porque pongámonos en el ejemplo de esto. Jesús podía haberle dicho al paralítico, hombre, te declaro sano en el nombre mío. ¿Cierto? ¿Podía haberlo dicho? Y ese hombre podía haber salido caminando, pero alguien decía que ese hombre estaba sano y sus pies sin duda estaban sanas, sus piernas estaban sanas, pero irían al infierno. ¿Qué es más importante? Cuando usted le pide en oración por un enfermo, más importante que la sanidad física debe ser la sanidad espiritual. Por eso cuando usted ora por algún enfermo, usted primero preséntele el evangelio, preséntele la salvación, porque las sanidades que hay en esta tierra son
temporales. Lázaro resucitó de los muertos, pero finalmente tuvo que morir. Ezequías fue sanado de su enfermedad, ¿cierto? Le hicieron una vaina de higos ahí para que sanara, pero finalmente murió. Entonces, en este orden de ideas, lo que el Señor está determinando acá es, primero, tú te sanas espiritualmente. Te declaro perdonado, te declaro perdonado, te declaro perdonado. Y después de que la persona entienda el Evangelio, entonces está en suprema capacidad de recibir la sanidad física. Por eso en la Biblia, vuelvo y lo repito, la Biblia es enfática en decir en Mateo capítulo 6, 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán, ¿qué? Añadidas. Ahora, fíjense que literalmente Jesús lo hizo de esta manera. ¿Por qué? Porque los amigos podían haber dicho, Señor, bueno, nos tomamos tantas molestias para ver a nuestro amigo curado de su parálisis, pero ahora el maestro parece que solo está preocupado por su problema espiritual. Yo creo que esto es importante entenderlo. Tú estás acá para llevar un mensaje espiritual a las personas. Y el que se sane o no se sane depende del Señor. Pero nuestro llamado es más a salvación. Te están pidiendo oración en tu trabajo, allá tus vecinos, tus inquilinos. Te dicen, ay, usted que tiene vara con Dios, ¿será que usted puede clamarle a Dios? Sí, pero estoy clamando a Dios por tu salvación. Porque si tú no recibes la salvación, puedes estar perfectamente sana, pero vas a morir y te vas derechito al infierno. Te vas derechito al infierno. Entonces, por eso, Jesús era la verdadera necesidad del hombre, más que la parálisis, más que la sanidad de su parálisis. La verdadera necesidad del hombre era sanar, era salvación. Era salvación. Y por eso, mi amado hermano, tampoco Jesús quiso decir que, bueno, aunque sí en cierta forma muchas veces se presenta, las enfermedades son producto del pecado. Aunque en este caso el Señor le está diciendo, es que tú pecaste, entonces por eso es que estás paralítico. Pero sí, en cierta forma, las enfermedades tienen procedencia del pecado. Muchas de las enfermedades que usted conoce hoy se originaron en el huerto del Edén. Por eso, mi amado hermano, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Jesús? Y nosotros, mis amados hermanos, hemos sido llamados por el Señor para sanar, para llevar sanidad espiritual. Por eso tenemos un gran Redentor, amados hermanos. Y a primera vista, que vemos que la fe que tuvieron estos hombres que lo cargaron, fueron hombres dispuestos a pagar un precio. ¿Sabe que el Señor está buscando personas como estos 4 hombres? Personas, hombres y mujeres que estén dispuestos a traer gente a la iglesia. Hombres y mujeres que estén dispuestos a invitar personas a la iglesia. Hombres y mujeres que no se conforman con venir solo el domingo a la iglesia a recibir un sermón. Por eso, mi amado hermano, vamos a encontrar que el Señor, ese es el propósito de Dios. Amén y amén. ¿Cuántos lo van a hacer? ¿Cuántos están dispuestos a hacer esos locos que superan cualquier obstáculo de fe? Invito que se ponga en sus pies y vamos a orar.